Ya, en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Bueno, bienvenidos todos a otro capítulo de Nada Nuevo Bajo el Sol. Buena, buena. Eh, Estamos con Daniel de nuevo acá. Queríamos darle las gracias por los comentarios sobre el primer video y sobre la introducción al canal. Yo creo Sí, que muchas gracias. fácilmente eso es como el 80% del motivo por estar haciendo esto. Sí. Así que eso, continuemos trabajando en el otro 20 y ojalá poder generar más diálogo, más pensamiento crítico. Yo creo que con eso estaríamos realizados con Más con que este ojalá. asunto. Sí. Sí, pues. Entonces, el tema que queríamos traer hoy era el de ¿por qué? ¿Por qué nos cuestionamos cosas? ¿Por qué existen las mismas? Y básicamente, ¿qué, ¿qué respuesta podemos encontrar al por qué existen las preguntas Sí. o los porqués? ¿O qué nos motiva a cuestionarnos? ¿Qué nos motiva a realizarnos dentro del mundo? Claro. Entonces, acá el Daniel, por lo que conversábamos días anteriores, me planteaba el hecho de... Bueno, cuéntale tú. Bueno, que de alguna forma, para mí, la realidad no es absurda. En el amplio sentido, como en un nivel cósmico, más allá del nivel personal que nosotros podemos darle un sentido, para mí la realidad es absurda. Y ese hecho, el hecho de que existamos y de que seamos conscientes de esa existencia, para mí es una casualidad. Y de alguna forma el cuestionamiento de por qué, y actuar también en el mundo, surge de esa como necesidad de darle una respuesta a ese silencio absurdo del universo y de, en alguna medida, tratar de darle algún sentido a lo que vivimos en el día a día, o las situaciones que se encuentran a nuestro alrededor, de alguna forma, dominar, entre comillas, el mundo, en el sentido de que podemos, por eso realizamos arte, por eso tenemos áreas de especialización, etcétera, como una medida de organizar esta realidad, porque podemos en ese sentido, porque tenemos esa capacidad. En algún momento evolutivo logramos obtener la capacidad de estar conscientes, más allá de por qué sea, y que para mí eso no tiene foco, es casual, es parte de un proceso sin intención, y al tener esta capacidad la utilizamos en la medida en que nos ayuda a minorar este absurdo del universo. Eso es un poco la forma de verlo desde la postura del absurdismo, como hemos Sí, conversado más de alguna vez. sí. Yo, por otro lado, el tema del por qué me lo planteo desde un punto de vista, y aquí me voy a dar la licencia de de decirlo, como desde una postura quizás más psicoanalítica, ¿Mm? y particularmente el neuroticismo, la característica de ser neurótico, que el hecho de que existan por qué ¿Mm? implica que existe, a mi parecer, una suerte de molestia, una suerte de angustia que viene quizás desde este mismo vacío de la respuesta del universo. ¿Mm? Quizás como nosotros no podemos tolerar que no existe una respuesta clara, que no existe una razón para todo esto, que no exista un plan mayor para la ¿Mm? humanidad, eh, se debe, eso es un hecho. Pero nuestros esfuerzos por lograr contestar esa pregunta, que es de facto incontestable, viene desde algo neurótico, que es el miedo a no tener control sobre algo, a no tener una certeza sobre la respuesta al problema. Entonces Ya todos entiendo. nuestros esfuerzos se conjugan, por lo general, en base ¿Mm? a este miedo, a esta cosa neurótica, de no tener idea de qué estamos haciendo, pero tenemos que tirar manotazos al aire porque algo tenemos que hacer. ¿Sí? En ese sentido, yo pienso que por eso existen los por qué. ¿No?
Entonces, Hablando eso... del tema también, ¿Mm? conversé con el papá de la Moncha ¿Mm? sobre el tema porque se dio la oportunidad y él decía que el por qué para él surge como de esta dualidad del humano entre la realidad y el idealismo, como en esta posibilidad de pensar cosas que no necesariamente son lo que son y no necesariamente van a ser como queremos que sean. Ujú. Y de ahí surge esa como... de ahí surge el cuestionamiento, de ahí surge la necesidad de preguntarnos cosas, en esta dualidad entre lo que es y lo que esperamos o queremos que sea la realidad en alguna medida. Claro. O sea, igual, mientras contaba y lo del absurdo, estaba ¿Mm? pensando esta cosa de que el humano, una especie de cosa rara, una amalgama entre lo que era el ser animalesco ¿Mm? y el ser racional, en el ¿Sí? sentido de que en algún punto de la evolución no, nos separamos de lo que era natural, pues. ¿Ya? Separamos de la naturalidad pura, más bien. ¿Sí entiendo? Entonces quedamos en esta posición extraña en la que no somos ni totalmente natural, pero tampoco ¿Mm? somos naturalmente, perdón, no somos totalmente naturales y Externo a tampoco esa naturaleza. somos totalmente lógicos, totalmente racionales. ¿Sí? Entonces, eso, según lo que he leído, tiene que ver ¿Mm? un poco con la idea de Hegel del... Ah, se me olvidó la palabra. Este teléfono. La dialéctica hegeliana, eso. ¿Sí? Donde esta idea de que existen dos tesis y que se contraponen y generan una síntesis, que es la tercera idea, que no es ni la ¿Sí? primera ni la segunda, pero que tiene características de ambas, ¿Sí? podríamos argumentar que el humano es, es la síntesis, ¿Mm? resultado de la Resultado. naturaleza, por un lado, que se ¿Sí? contrapone a la racionalidad pura. ¿Sí? Entiendo. Entonces quedamos en esa posición extraña de que no somos ni naturaleza ni racionalidad, pero ¿Mm? tenemos características de ambas y tenemos que conjugarlo de alguna forma para lograr existir nosotros como especie, finalmente, como Sí, sí. esta cosa rara. Pensando en ese tema, quizá un poco divagando también, saliendo un poco de la línea, ¿Mm? en ese sentido, ya si pensamos como en una línea evolutiva o algo así, ¿para ti la inteligencia artificial sería puramente lógica? Eh, En el sentido en que de alguna manera carece de la naturaleza que nosotros tenemos claro. y en algún sentido nuestro conocimiento, nuestra capacidad lógica Ujú. es un proceso también evolutivo, porque es generacional. La capacidad de transmitir información no ocurre inmediatamente o la posibilidad de transmitir patrones culturales se da a lo largo de muchos años. Claro. Una máquina tiene la posibilidad de hacer ese proceso de aprendizaje, de aprender patrones de su realidad, y infinitamente. Po. Puede tener miles de procesadores repitiendo una tarea, Ujú. aprendiendo sobre esa y volviéndose maestro en ella en cosas de meses, como lo son los temas del ajedrez. Claro. Al menos lo que yo pienso es que quizás la inteligencia artificial no es la síntesis del humano con algo más. ¿Ya? Espérate, dame un segundo. Lo que iba diciendo, la inteligencia artificial puede que no sea ¿Mm? la síntesis del humano con algo más, pero sí creo que puede ser la idea, la antítesis del humano. Sí, yo también no creo que sea como la síntesis, no creo que sea como el proceso, sino que es algo que está más allá de nosotros en algún Ujú. sentido. Sí, por ejemplo, todavía no está más allá de nosotros, pero si llega a ocurrir la singularidad, que puede ser probable, llegaríamos a conocer el primer pedazo de información creada en el mundo que no es creada por Ujú. nosotros. Claro. Entendiendo la singularidad como. La singularidad como el momento en que un computador o un programa sea capaz Ujú. de autoprogramarse a sí mismo, sea él capaz de reemplazar información y poder ¿Ya? poner sus propios códigos. Claro. Por lo tanto, sería capaz de crear su propio conocimiento en base a algo que nosotros no controlamos. Claro. También, argumentando por qué la inteligencia artificial podría ser la antítesis del humano, es ¿Mm? porque por definición la inteligencia artificial igual viene de nosotros, po. Puede ¿Ya? ser que en algún proceso de la programación
o el solo hecho de programar ¿Mm? implica que repetimos un patrón Sí, natural, porque está sí, inmiscuido en todo lo que hacemos los humanos, eh, que puede llegar a afectar a la racionalidad pura de la inteligencia artificial. sí, sí. Por eso, y otra cosa a favor de la idea que estoy dando, es que los ¿Mm? computadores, por muy pequeño que sea, igual se demoran un tiempo en lograr computar una respuesta, po. Sí. Yo creo, como tú dices, que cuando la singularidad ocurra, ¿Mm? ahí se va a llegar como a la síntesis y al paso siguiente del humano, po. Sí, sí, Cuando el entiendo. conocimiento no sea cosa de computación, de computar datos, quiero decir, sino que ¿Mm? sea una cosa instantánea, que es simplemente, es Sí, en sí misma. sí, sí, entiendo. Suponte igual, en torno a ese mismo, igual me parece interesante el hecho de que ahora mucho, es decir, antes o en un inicio de la inteligencia artificial, ¿Mm? realmente, por ejemplo, para tipos de juegos de ajedrez, se le Ujú. daba información al computador de cómo jugábamos nosotros, de cómo Claro. jugaban los grandes maestros, etcétera, etcétera, y en torno a esto acumulaba información y podía llegar a ganarle a los más grandes maestros. Ujú. Pero en torno a los nuevos procesos de formación de inteligencia, que ya ahí yo me salgo porque no entiendo mucho de programación, pero en el fondo lo que hacen es darle las reglas del juego Claro. y que juegue por aprendizaje propio. En el fondo Ujú. le dicen a la máquina estas son las reglas, así funciona el juego, entre comillas, y lo hacen jugar 1000 veces el juego hasta que ella crea su propia forma Claro. de jugar. Y Ujú. bueno, una de las últimas de Alpha Zero, que creo que es como no sé si es la última en realidad, pero hay un video que hacen jugar a Alpha Zero, que es este tipo de inteligencia artificial que aprende de sí misma, Ujú. contra la anterior, que no me acuerdo cómo se llama, Fischer algo, que aprende de lo humano en el fondo. Y Claro. muestra, y el análisis es que juega completamente distinto a lo que nosotros entendemos cómo se juega ajedrez. Ya. Cuando, por ejemplo, nosotros tomaríamos una jugada que es agresiva, como tratando de buscar el final, Ujú. la computadora, en vez de tomar esa decisión rápida, generalmente toma un movimiento profiláctico y en vez de atacar, da espacio para que se hagan nuevas jugadas, pero siempre protegiéndose, siempre dando Ya. tiempo al juego a que funcionen en una forma, no como nosotros la jugamos. Ujú. Como bien va, vulgarmente pensando en el futuro. Claro, Es como si la máquina ya estuviera allá, po. ¿sí? Y eso Y como igual que, yo encuentro que tiene que ver con la capacidad de procesamiento ¿mm? de la máquina en este caso, ¿Ya? porque yo me acuerdo una vez conversaba con un profe en el colegio ¿Mm? y me dijo que los computadores son, en ese entonces, eran Sí. tontos rápidos, po. ¿Ya? ¿Ya? Podían calcular multiplicaciones asquerosamente grandes en cuestión de fracciones de segundo y todo eso. El tema es que ya no son tontos, po, Sí, po. pero siguen siendo Gente, rápidos, más rápidos que antes sí, incluso. más rápido que no. Sí, po. Entonces ahora son inteligentes rápidos, po. Y nosotros Sí, que teníamos esa capacidad de decir que éramos inteligentes, pero más lentos, ah, estamos perdiendo como terreno en ese frente, po. sí, po. En ese Supongo. sentido, ¿Mm? las máquinas son raras. Es extraño porque Sí, al menos a mí, y evidentemente a ti también, y a mucha más gente, le generan una fascinación impresionante, sí. pero las máquinas deberían ser aterradoras, po, porque Sí, po. son este También está elemento esa, extraño. también está esa otra, hay gente que la aterra mucho en la aula. Sí, po, porque son este elemento extraño, ajeno, no natural, Sí, que tiene unas capacidades impresionantes para hacer todo lo que hace. sí, Y sin embargo, nosotros hacemos que crezca. Es como regar el árbol del que uno se ata a una cuerda. sí, Va como por ahí, es raro. sí, 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 entiendo la idea. Bueno, bueno, antes de retomar un poco la cosa, lo último ¿Mm? que quería plantear en torno a esto era que, volviendo también como al tema de los juegos, ¿Ya? que el OpenAI también diseña como que una forma ya, tienen inteligencia, pero cómo lo utilizamos de una forma que sea como útil y segura para la gente, como de que manera que el proceso de aprendizaje no sea dañino para el usuario, por así decirlo. Ujú. Y una de las formas que han encontrado de que la máquina utilice procesos complejos es a través de los juegos. Por ejemplo, el Dota, que es un MOBA como el LOL,
el OpenAI diseñó su propio equipo de computadoras que juegan y le ganan a los campeones mundiales de ese juego, que es un juego complejo porque es de estrategia en tiempo real, que toma varios factores al mismo tiempo. Ujú. Este computador es capaz de tomar todos esos factores y utilizarlo a través de distintos personajes que tienen distintos movimientos, etcétera, etcétera. Mm, Lo interesante es que general, o el StarCraft también han hecho lo mismo con ese juego, claro. porque son altamente complejos. Es como una forma de probar las capacidades que puede tener un programa, una inteligencia artificial, Ujú. utilizando o jugando juegos que son como difíciles a nivel mecánico, de entendimiento y Sí, po. que tienen planificación a largo plazo. Mm. Y también siendo más burdos todavía en los ¿Mm? juegos, por ejemplo, si uno busca como los campeones mundiales de StarCraft, ¿Sí? o por lo menos hace unos años era un equipo surcoreano, ¿Mm? y tú colocabas como 300 operaciones por segundo Surcorean Champion, ¿Ya? salía un tipo apretando y cliqueando y tecleando como 300 operaciones por minuto ¿Para jugar? para jugar, pero es tan ridículo porque, ya, imaginemos que el tipo pudiera hacer 1 millón de operaciones por minuto, por segundo, ¿Sí? digo. El problema es que eso es su cerebro el que tiene la capacidad de procesar eso, ¿Sí? pero existe una limitación física, una limitación mecánica, que es la ¿Ya? que el impulso se transmita a los músculos, que apriete el Lo operacional. que la latencia ocurra y que se genere ¿Sí? la acción, es muy distinto a que si de alguna forma nuestro cerebro estuviera inmerso en esto, Actuando inmediatamente, claro. actuando inmediatamente así como se piensa, que es Sí. lo que haría una máquina. Es lo que hace la máquina en el fondo. Claro. Lo piensa y lo hace al mismo tiempo. Ujú. Como que no hay delay. No, es simplemente. Sí, po. Sí. Entonces, tratando de retomar un poco la pregunta del principio, Sí, sí, el, el porqué de las cosas, sí. yo me quedo con mi opinión o sea, mi opinión, lo que pienso sobre esta cosa terrorífica, este miedo a lo Sí, extraño y desconocido sí. que nos lleva a hacer cosas desbocadas, Mm, como lanzando manotazos al vacío, mm, pero sin embargo no creo que sea justo quedarnos solo con la crítica. mm. Creo que quizás o tiene que haber, o debería haber, eso del neuroticismo de nuevo, eh, una respuesta a ello. Y yo creo que la Sí, sí. forma más quizás ejemplificadora es el caso de la terapia psicológica, Ya. en el que uno por lo general en su vida, cuando tiene un problema como ansiedad, como depresión, es porque Mm. tiene mecanismos de defensa al menos Sí, po. neuróticos respecto a Sí, algo, po. Y todos tenemos en algún sentido ese tipo de y mecanismo. que todos los tenemos, Sí, po. sin duda. Y aún todos los tenemos aún cayendo dentro del parámetro de normalidad o Claro, claro, de claro. normalidad. Sí, El sí. tema es que son mecanismos que son más vulnerables, por así decirlo. Sí. Entonces, para ir un poco más directo, por ejemplo, no sé, pensemos en el trastorno obsesivo compulsivo, Ya. en el que yo reviso que cerré el gas, pero me queda la duda, ¿lo hice realmente? Entonces voy y Ya. reviso. Sí. Entonces genero el ritual. Y la obsesión, que es la idea repetitiva de que no lo hice o de que puede pasar algo malo. Sí. Entonces realizo el ritual para aliviar esa ansiedad, que es Claro. cerrar, revisar, y me voy en esa hasta que se sacía este La feedback que necesidad, por así existe. decirlo. Claro. Claro. Y finalmente, eso es neuroticismo, Sí. que es esta angustia Sí. obsesiva sobre algo de lo que no estoy seguro. Entonces, una de las cosas que se trabaja en la psicoterapia es cómo Mm. aprender a tolerar esa angustia, Ya. cómo transformarla, cómo sublimarla. ¿Sí entiendo? Entonces, lo que se hace es tomar este mecanismo neurótico y tratar Mm. de llevarlo un poco más a lo que se consideraría más saludable. Ya. Y esto se hace, por lo menos
como por lo que tengo entendido, se hace mediante de a poco ¿Sí? ir dejando de lado la angustia. Como ya, en vez de revisar 10 veces, voy a revisar 9. Y Y tengo que en el aprender a sentido tolerar esa una. como tratando de soportar esa angustia, como que es parte de... Claro. Y existen ejercicios de relajación, para distraerse, aprender ¿Mm? de la experiencia previa. Si yo 10 veces revisé y no pasó nunca nada, y ¿Mm? reviso 9 y tampoco pasó Ah, nada, sí, ¿por qué no bajar a 8? sí, Y entiendo. así ir pasando desde un neuroticismo muy fuerte, sintomático, a uno Ah, que quizás puede mantenerse como subclínico, como se diría, que es un ah, nivel tolerable, po. ¿mm? Entonces, la cura de esta pregunta angustiosa del por qué no ¿Sí? tiene que hacerse desde el alero de la angustia. Sí, Yo sí, sí creo lo que se entiendo. tiene que hacer desde el alero de, llamémoslo, una suerte de amor o pasión por las cosas, como ¿Sí? no preguntarme, Para tener la respuesta eh, certera. claro, no preguntarme, por ejemplo, no sé, ¿por qué el café se enfría cuando lo dejo fuera del refri? Lo ¿Mm? dejo a temperatura ambiente, quiero decir. ¿Y por qué se enfría? ¿Y por qué se enfría? ¿Y por qué se enfría? Como si la vida se fuese en eso, Sí, sí sino que entiendo. debería ser desde un amor, por ejemplo, de la ciencia. Como cuál ¿Sí? será el mecanismo que me permite determinar esto para poder llevarlo a otros lados, Sí, pero po. idealmente desde hacer la cosa por sí misma, no en pos de Sí, algo más. Yo creo que sí, eso sí, sería sí, una forma de solventar el porqué neurótico y transformarlo en algo sí, lo entiendo. más, más saludable incluso. Sí. Para mí, desde el absurdo, eso que tú decís como una cosa saludable, desde mi punto de vista es como aceptar que el absurdo es parte de la vida, o yo lo veo así, y que en el fondo es algo que va a estar siempre. Como que no podía eliminarlo porque nunca voy a tener una respuesta. Lo único que Ujú, podéis tener es creencias, podéis tener razones tuyas propias de por qué tu vida tiene sentido, etcétera, etcétera. Y ujú, que eso en la medida que tú le hay un sentido, como tú decís, como desde el amor, desde la pasión que te generan las cosas por tu historia, por tu, cómo ha sido, te has construido a lo largo de la vida, vas a encontrar qué cosas te importan y cómo podías hacer de esas cosas que te importan algo que te guste construir, aprender, etcétera, etcétera, en la medida de que ujú. es por sí mismo. Es porque Claro. sí, porque la vida no depende de nuestra conciencia. La vida va a continuar con o sin nosotros, Ujú. y por lo tanto es algo que va más allá de nosotros preguntarnos por qué estamos aquí, que está bien. Yo creo que es parte de la necesidad de jugar en la vida también, pues, de estar Claro, aquí, de estar presente, pero entendiendo de que va más allá de nosotros mismos. claro. Yo creo que es eso finalmente, pues, como quizás dejar ir un poco el... Para ponerlo de otra forma, ¿Mm? cuando nos preguntemos por qué, respondernos a nosotros mismos y por qué no. Claro, Yo creo que esa es una forma de dejar ir sí. y poder vivir mejor, quizá. Sí, sí, me parece, sobre todo en la medida que es como algo que me gusta hacer, como ya, ¿por qué quiero hacerlo? Ujú. Porque me nace hacerlo, porque es algo que me interesa, porque es algo que quiero producir, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero se siente bien. Sí, Entonces yo creo que eso, ¿te parece? sí, me parece. Bacán. Entonces yo creo que con eso podemos dar por concluido esta parte del por qué, que es el Sí, título olvidado. Y también queríamos reiterar las gracias por la respuesta que hemos tenido de todos ustedes. sí, la ayuda a la Y, gente también que nos está ayudando en el canal. claro, Este, a Daniela que hizo el logo en el chamorro que nos está ayudando a hacer un logo. y las ediciones que van a tener que Sí, correr que por van a cuenta ser de la casa. necesarias. Sí. Lo otro que queríamos decir es que cualquier cosa, Sí, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario, etcétera, lo pueden dejar en el... Vamos a dejar un correo del canal abajo para que sí. puedan comentar lo que les parezca importante de comentar y así lo podemos discutir a media semana de nuevo Claro. sobre estas ideas.
sobre el video también, anterior también, en el fondo, si algo les interesa y hay ganas de conversarlo porque se nos pasó algo, tienen su propia idea, sería bacán poder retroalimentarnos también, pues. Sí, po. Así que yo creo que eso es por hoy, po. Sí, ¿Te parece? estamos. Ya, pues, que estén muy bien y nos vemos Muchas en gracias. algunos días. Sí. Chao. Chaito.